nuevo episodio de esto llamado Terapia de Moda, nuevo encuentro. Y como suelo hacer con los invitados, les cedo la palabra para que se presenten en principio. Hola, soy Alejandro Usabiaga, músico. Bien. Músico, nos conocimos, Ale, o yo te conozco ya, digamos, tocando, creo que fue o yéndote a ver o compartiendo una fecha, que eso vamos a hablar después. Creo que antes de compartir una fecha con grupos de tango, creo que te fui a ver. Entonces ahí, en mi caso, que no estuve en la ciudad de Bahía Blanca durante todos los 90, no te había visto antes. Yo te conocí como músico, pero también sé que desarrollaste o desarrollas otras actividades vinculadas a la actividad de músico, que tiene que ver con la docencia. Claro, en realidad nunca fui puramente músico, digo profesionalmente músico, sino que sí, siempre mi trabajo fue el de docente. Sí. Trabajo en docencia en la Universidad del Sur, soy docente de matemática y trabajé muchos años, ahora estoy jubilado, en el Conservatorio de Música como profesor de música de distintas materias. Bien, bien. Bueno, ¿por dónde querés empezar a hablar de tu historia profesional, no profesional? Porque yo siento que ahí me había olvidado de tu rol de matemático, de tu trabajo. Te quiero preguntar esto que seguramente te lo han preguntado 20.000 veces, pero vamos a aplicarlo acá. Me nombras la música y la matemática, ¿crees que son dos caminos por separado en tu caso? ¿Trataste de integrarlos? Están integrados, por supuesto, pero ¿cómo así como es en tu caso? Generalmente se comenta que si bien la teoría musical tiene bastantes puntos de conexión con matemática, en realidad para tocar música no hace falta saber absolutamente nada de ninguna teoría, ni de matemática ni de teoría de la música, para nada. Bien, ¿qué crees es que una hace segunda falta aproximación esa? Interesante. Pero lo que sí me interesa puntualizar es que a quienes nos gusta la matemática, lo que nos atrae tiene bastante que ver con lo que nos atrae de la música. Porque hay toda una cuestión de armonía de las proporciones, de las medidas, de cómo se integran infinidad de elementos para estructurar todo un conjunto. Y eso pasa tanto en el lenguaje musical como en el lenguaje de la ciencia, como por ejemplo en la matemática. Y yo creo que, porque conozco muchísimos músicos matemáticos. Sí. Sí. Okay. En el propio departamento de matemática donde yo trabajo pasaron y hay muchos músicos. Franco Vimoli, por ejemplo. Claro. ¿Vos crees que es algo casual? ¿Qué decís vos? La verdad es que no sé. ¿Pudiste ver que había algo en común? ¿O fue casualidad? Que digo, como ciertas pasiones que pueden estar asociadas. Yo creo que, lo diría así, no es raro que a alguien a quien le gusta la matemática también le atraiga la música. Ahí va, interesante. La música, ¿a quién no le gusta la música? Sí, hay gente que... Es rarísimo que alguien te diga, no, a mí no me gusta la música. Sí, es raro, ¿no? Es muy raro. ¿Por qué pensás que es algo que te parece como que a todo el mundo le gusta? Bueno, tal vez porque ¿Qué lográs ver? todo el refinamiento que tenemos nosotros en la decodificación de lo que percibimos con el oído arranca en nuestra primerísima infancia con cosas que tienen que ver con los afectos de la supervivencia. Entonces, la percepción del sonido está muy vinculado a lo emocional, cuando somos muy chiquititos. Entonces, es en ese terreno donde va sembrando la música, bueno, con una construcción ya mucho más cargada de significado, más compleja, pero siempre te toca ahí. Yo creo que es una de las artes que tiene más posibilidades de movilizar, de emocionar. Si bien en los últimos 40 años toda la evolución del espectáculo musical se ha caracterizado porque agregó cada vez más cosas a la imagen, a lo físico y a la imagen visual. De todas maneras, el nudo
sigue estando en el sonido. Si le sacás el sonido, se cae el resto. Bien. Interesante, interesante. ¿Qué opinas? Ahora que me mencionas esto, estoy pensando en las teorías de Cage o la obra de Cage. ¿Qué opinas acerca de lo que creo que él quería transmitir en cuanto al silencio y demás? Digo, incluso matemáticamente hablando, no sé, digo, vos crees que existe el silencio como concepto respecto de lo que venís diciendo? ¿Es medio imposible, digo, como en 433, que de una manera Sí, en realidad, se modifica la obra? digamos que esa ausencia de toque musical, Sí. porque silencio. No. ¿Sí? Esa Para ausencia. lograr menos de 30 decibeles, te tenés que ir al medio del campo y hacer un pozo de 50 metros. Si no, siempre estás escuchando algo. Siempre estás escuchando algo por más que no lo percibamos. Por lo menos lo tengas en la conciencia, pero está. Está. De hecho, bueno, yo siempre pongo este ejemplo, que es muchas veces uno siente un tremendo alivio, especialmente en el verano, a la noche, cuando para la heladera. ¡Oh! Eso era lo que me estaba molestando. Claro, recién viene a la conciencia cuando se interrumpe, pero hasta ese momento uno no tiene registro de que está ese sonido de fondo. Claro. Como ese hay miles. Viste que en la Gestalt se estudia el fenómeno de figura-fondo para después llevarlo al terreno de la percepción. Bueno, es una cuestión, un concepto de la percepción, la figura-fondo, pero digamos, en el sonido es muy interesante, ¿no? Cómo pasa a ser figura algo que se detiene el sonido y estaba como fondo. Algo que estaba como fondo, y no solo fondo, sino además, sin ser percibido, pasa a primer plano y se convierte cuando deja de estar el sonido. como en las Estaba películas de pensando, Leslie Nielsen. hoy que hace un ratito que elegiste unos discos y pasamos por el Flaco, estaba pensando que seguramente te acordás, cuando se graba Barro tal vez, creo que en el 82, que por lo menos lo editan en Kamikaze, y viste que creo que lo graban en Estudios del Cielito, que era una quinta, y esos grillos, medio que fue una decisión de dejarlos porque estaban. ¿Te acordás de esos grillos de fondo en Barro tal vez? Ahí, él lo graba como en unos estudios que eran en las afueras de Capital y había, la naturaleza se hacía presente. Y ese toque de los grillos, ese toque de los fondo, para muchos le da el toque a la canción. Claro. Porque está ahí, arranca de fondo, antes que empiece el arpegio, ¿no? Y eso, te iba a preguntar también, ¿cómo funciona en vos el tema? ¿Le das pelota al momento de componer o de ejecutar el tema de la figura fondo en los sonidos, del silencio? Yo sé, mi respuesta la tengo de verte, pero quiero ver cómo lo desarrollas vos. Bueno, en el caso particular de componer canciones, que es lo que hago yo, o música instrumental, pero que tienen un formato muy cercano al de la canción. Canción, música tonal, qué sé yo, más cerca por ahí de la fusión, o del tango, o del jazz, pero ese formato, la interrelación entre figura y fondo tiene varias funciones, pero una es la de mantener el interés. Cuando algo que está en el fondo viene a llamarte la atención, no te deja distraerte, digamos, ¿no? Sí. Vos venías siguiendo una película que hace, no sé, la flauta que hace una melodía y de repente surge, no sé, la percusión, Total. la voz, otro instrumento, y la forma en que está estructurada esa relación de figura y fondo, intercambiando roles, me refiero, lo que se llama textura, ¿no? En la música, el manejo con la textura, suele lograr que por sorpresa nos mantenga con mayor atención. Sí. Otra de las cuestiones en las que aparece la interrelación figura-fondo es, en el caso de las canciones, como el discurso necesita obligatoriamente de pausas,
para que en las pausas no decaiga el nivel de actividad de todo el discurso musical, es común que aflore algún otro instrumento que está en el fondo y rellene esas pausas. Con lo cual, al menos se puede pensar que habría 4 posibilidades, digamos. Silencio total, silencio de fondo y figura activa, silencio en la figura y fondo activo y figura activa, que sería la ebullición máxima. Digamos, tendríamos distintos planos, cada uno con su color particular, Sí. y estoy simplificando muchísimo, ¿no? Pero digo, para no complicarlo con palabras. Está bueno porque, ¿no? Pero aparte, dentro de esos 4 hay un montón de cosas que se nos pueden poner como ejemplo. Hay detalles donde a su vez dentro de cada uno de los elementos otra vez hay fondo y figura. Ahí está la importancia que hoy hablábamos de la mezcla, a partir de un comentario que me hiciste con un disco de Flaco, la importancia, entre otras cosas, que puede tener la mezcla de un disco, digo, cómo decido la figura fondo, ¿no? Con respecto a los volúmenes y las texturas. Viste que una mezcla te puede cambiar un disco, el resultado del disco. Hay un disco que a mí me fascina, que es un disco de Hancock, que se llama Possibilities, dentro del cual hay un tema que es de una compositora que se llama Paula Cole. Fue relativamente famosa Paula Cole como integrante de una de las bandas de Peter Gabriel, hará 25 años, algo así, pero tiene una carrera solista importante. Y hay un tema de Paula Cole que en este disco de Hancock canta Annie Lennox. Paralelamente a la grabación del disco, se hizo toda una documentación de cómo fue grabado. Y en el momento en que ella está grabando este tema, en una de las tomas, interrumpe y le dice a Hancock: la verdad que esta parte del estribillo que es tan fuerte, me gustaría que quede más como background. Y eso es una decisión estrictamente de mezcla. De mezcla en vivo, en este caso, sin hacer perilla, sin mover perilla. Lo que es más impresionante, yo no sé si está fingido eso, pero es que Hancock le dice: bueno, y automáticamente le hace caso, y un disco de él. Y efectivamente, en la mezcla final, esa parte, que es una parte muy cargada de dramatismo, está temperado, porque ella explica por qué. Es para no avasallar con la potencia que tiene la melodía. Queda apoyada por un coro que lo difunde. Con la potencia de la melodía, no con la potencia del volumen. Es interesante. No, es la potencia expresiva de la melodía en sí, el registro, que es relativamente agudo también. Entonces, trabajando con este aspecto, como decís vos, de la mezcla, se consigue un mayor equilibrio, digamos, para reservar a solo ciertos puntos que lo requieren el máximo énfasis. Viste que uno de los problemas que tiene el tomar decisiones interpretativas es que por ahí uno quiere darle énfasis a algo y a otra cosa también, y a otra también, y al final si le das énfasis a todo, queda como una persona gritando, digamos, gritando todo el tiempo, y donde por lo tanto falta jerarquizar momentos. Bueno, acá es maravilloso, bueno, son artistas tremendos para mí, ¿no? Sí. Es maravilloso cómo se consigue que el énfasis aparezca donde hace falta. Y el resto navegue con mucha fluidez, ¿no? Está bueno porque pensaba que todas estas cosas también son importantes de que las tengamos en cuenta en el momento que estamos dando la clase, ponele, ¿no? En una situación de enseñanza, aprendizaje, todas estas cuestiones, ¿no? Que son tan trilladas también, ¿no? Pero me refiero, porque pensaba también en cómo influye en la forma que habla un docente, en la forma en que hace silencio, en el énfasis, en el volumen, digamos, ahí toda esta data que quizás la tenés muy incorporada, seguramente te ha servido un montón. Mira, de data que fuiste corroborando, al momento también de cómo hacerlo nosotros como intérpretes, ¿no? Pero ya en la esfera docente, yo te diría que he planificado muy poco mi estilo de comunicación.
Okay. Más bien al revés. Pero sentís que hay un estilo. Sí, y todos tenemos Todos un tenemos estilo. un Cuando estilo. desarrollamos una actividad durante muchos años, terminamos Sí. haciéndolo de cierta manera. Ese es nuestro Sí, estilo. pero digamos, Pero me refiero- ¿es algo que te interesa el estilo o no? De hacer uno propio, de tener, ¿cuál es el tuyo? No. Siempre lo que me ha representado un desafío lindo, muy estimulante y que ha hecho que sea muy placentero para mí Sí, dar clase, sí, es proponerme que me entiendan, que darle distintos caminos a los alumnos para que por el que les quede más cómodo a cada uno, llegue a hacer un desarrollo conceptual o una habilidad para conseguir alguna competencia particular. Como he dado bastantes materias teóricas, muchas veces es conceptual, ¿no? Es lo que me he propuesto que los alumnos alcancen cierto desarrollo conceptual propio. Y entonces, ¿cómo idear cuando un camino no funciona? Otro, proponer distintas experiencias. sí, sí, la famosa didáctica. Claro, bueno, eso es lo que me ha resultado Total. muy estimulante siempre, algo muy lindo. Y no como un embole, Pero sino algo que te interesa. te quería Sí, terminar la primera pregunta que me hiciste. Lo que te decía es, lo que sí he hecho es a veces reflexionar acerca de cómo es ese estilo que adquirí. Pero después, o sea, sí. siempre surgió por la intuición. Y después Uh-huh. me pongo a pensar, hice esto, claro. Pero en realidad, tal como creo que nos pasa a los que somos padres, en nuestro rol de padre, no te da tiempo a pensar. No tenés, cuando pensaste ya es tarde, vos tenés que responder casi en forma refleja. Toda la reflexión la podés hacer, sí, en otro momento que no es el de la experiencia misma. En el momento de la experiencia Sí. es todo espontáneo. Bueno, hay que prepararse para que esa espontaneidad funcione de la mejor manera posible. ¿Te pasa también al momento de componer y esas cosas? ¿Crees que también le das pelota a tu intuición y te dejas llevar o estás como muy mental? Como, En general, depende de qué época, supongo también. pero en general siempre lo que he hecho es algo que también reflexioné después, qué es lo que hacía. Lo que he hecho siempre ha sido dejarme llevar absolutamente por la intuición, escuchar, tocando o algunas veces grabando, pero generalmente tocando eso que venía ideando, detectar qué es lo que no me cierra del todo, qué le falta, para dónde quiero avanzar, digamos, detectar la falta. Eso es vos con vos. Pero con la intuición, Sí, pero sin también ningún eso análisis. mismo, trabajando en conjunto con un otro, también hace. Casi siempre solo. Bien. En la composición. Sí. En la composición casi siempre solo. Y después, a partir de descubrir cuáles son los detalles o cuáles son los caminos posibles de desarrollo o de modificación, ahí sí recurrir a la herramienta técnica que es intelectual. Analizarlo y decir, claro, esto me resultaba medio pesado, pero ¿por qué? Porque esto venía muy repetitivo. O, de hecho, eso me ha servido mucho para, después pedagógicamente, para aplicarlo a las clases. A eso me refería. A ver. Por ejemplo, ¿te estás refiriendo a la parte de la armonía, como pensar la parte Todo. armónica? Ahora estaba pensando en un ejemplo muy concreto. Eso, decime un ejemplo. A ver. Un ejemplo es que en las melodías la importancia de la nota final de cada fragmento es tremenda. Entonces, si vos haces una melodía que hace pa, 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 pam, la, da, pam, tarara, pam, la, da, pam, pirari, pam, ya esa nota te pudrió, ¿viste? La única que se repite en cada fragmentito es la final. Si hago al revés, tarara, pam, parara, pam,
pararapam, pararapam. Sí, cansa un poco, pero no tanto. Sí, Porque la última de cada fragmento ok. se fue modificando. Bueno, Más que las que están en el medio. ponele. Eso yo lo descubrí alguna vez que dije, pero ¿por qué es tan aburrido esto que estoy haciendo? Digo, pero acá esto se está repitiendo, esto, que es un Sí, pequeño elemento, se está repitiendo sí. mucho. Y suponete que lo hagas a propósito, que también es una decisión. Y que vos digas, porque la palabra aburrimiento también la podemos discutir. Yo te puedo decir, ¿qué tiene que te aburra? Bueno, eso sí, vos partís Y digo, que del pasa algo, precepto de que no querés que se te aburra el oyente. Bueno, si vos querés que se aburra, dale. porque pensaba en Sí, esto también, viste, que nos pasa cuando nos suele pasar, me parece, en Occidente, cuando empezamos a escuchar algo de música de Oriente, y que lo que muchas veces escucho como comentario es que se aburren, ¿no? Y esa tan pura sonando, pero hay otra ay, cosa, que y es, que parece que es la finalidad que pase eso, ¿no? Que logre que vos... pero si vos escuchás por primera vez música de la India, ponele, y nunca habías escuchado un citar, toda la atención se te va al timbre del citar y a las particularidades interpretativas del citar, que se puede estirar la nota como en una guitarra eléctrica, ¿no? Y su timbre particular. Total. Claro, tenés que escuchar un montón para decir, bueno, a ver, aparte de ese sonido, de ese instrumento particular que me atrae por lo raro, aparte, bueno, ¿qué hay? ¿Qué es el discurso? ¿En qué Sí, consiste? claro. Bueno, pero ya te lleva meterte en el terreno. Es como dominar un lenguaje. Eh, digo, como si alguien que nunca vio cine ni televisión, no vio producción audiovisual, de repente ve las partes más densas de una película de acción, no entiende nada, porque la sofisticación del lenguaje audiovisual ha llegado a un punto tal en el cual toda la población del mundo estamos entrenados, que claro, el que no avanzó hacia ahí no entiende nada. Y al revés, nosotros vemos una película de la década del 40 y salvo excepciones, nos resulta pesadísima y lenta. Porque bueno, estamos habituados a un La lenguaje. secuencia de acción, ¿no? Porque por ahí dura lo mismo, pero la percibimos, ¿no? Bueno, entonces, Y lo lento se transforma a veces, muchas veces, en la comentario de qué aburrido. Volvemos a lo mismo, ¿no? claro, Esto de... ayer me pasó justamente, escuché a una artista brasileña que nunca le había prestado mucha atención, que se llama Marisa Monte, una cantante Tribalistas, por ejemplo. muy linda, ¿Viste lo que... muy linda cantante. Bueno, y al principio me digo, pero es medio pava esta música, y después me di cuenta de que había una búsqueda estética en la ingenuidad. En muchas de las canciones de ese show que escuché yo, al menos. Y ahí me empecé a hacer amigo ¿La de ingenuidad ese. en qué sentido? ¿Cómo? ¿En la ingenuidad en qué sentido? En el desarrollo de casi todos los elementos, empezando por las melodías. Melodías no tienen mucho rebusque, Sí. no usan casi O sea, la disonancia. ingenuidad como algo parecido a la simplicidad, en ese sentido, ¿lo Sí, decís? sí. ¿Eh? Ingenuidad en el sentido de, a ver, lo podríamos decir así, escasez de tensiones internas. Luego escuchás, por ejemplo, jazz latino, vas a encontrar una estructura rítmica complicadísima, donde hay continuamente acentos que se corren de la estructura del acento métrico, melodías que tampoco se apoyan en el acento métrico ni en los acentos que propone la base rítmica, armonía compleja, mucho uso de disonancias tanto en la armonía como en la relación, bueno, está lleno de tensiones internas que van disolviéndose y reapareciendo. Eso requiere un conocimiento del lenguaje para poder disfrutarlo, digamos, para que no te resulte toda una selva de sonido. Bueno, esto es lo contrario. No, no tiene nada de todo eso. Es muy simple el ritmo, es muy simple la armonía, la forma también. Las canciones tienen dos partes, no sé. Sin embargo, hay como una búsqueda de belleza en la pureza de eso sencillo que terminó por
atraerme. Empezó a gustar cada vez más. Entonces, digo, cuando uno se arrima a un lenguaje con el cual no está muy familiarizado, está bueno primero permitirse una inmersión así ingenua en el asunto, a ver qué pasa, hasta comprender cómo es ese paisaje y después empezar a percibir. Total. ¿Vos crees que se puede aprender a escuchar música? ¿Qué cosa? Se aprende necesariamente con o sin guías, maestros. Pero suponete que los haya. ¿Qué crees? Por esto que decías vos, a mí me parece que cuando vas tirando una data, la percepción empieza a agrandarse, ¿no? Cuando uno puede indicar esto que está de fondo es un bajo, ¿no? Ahí le damos entradita a la percepción, ¿no? ¿Cómo lo ves vos eso? Yo creo que un buen maestro lo que hace es, con ciertos señalamientos, guiarte en esa búsqueda para ahorrarte tiempo. Quizás si lo haces vos solo, terminás descubriendo muchas de esas cosas, pero tardás mucho más. Si te dicen, por ejemplo, como decís vos, prestale atención a lo que hace el bajo acá, bueno, por ahí decís, pero qué interesante cómo se relaciona esto con en ese sentido, si crees que se puede como mencionar la enseñanza para... Después, por supuesto, ahí no nos tenemos que meter, ni tiene sentido. Cada ser humano percibe las cosas como de acuerdo a sí mismo y eso es lo interesante también, ¿no? Quiero decir, si algo nos pasa con el arte, cada cual le llega como le llega pero eso y no dirigirla a esa. Pero eso es en las dos puntas. Es decir, ni hay una persona que perciba exactamente igual a otra, ni tampoco hay un código único por el cual el artista le da forma a su pieza y por lo tanto queda codificado un mensaje que está cerrado. No, justamente la belleza que tiene la obra de arte es que se resignifica continuamente y su potencialidad de resignificación es prácticamente su valor artístico. Entonces, yo siempre decía con respecto a las clases algunas clases de música no teóricas, hay cierto repertorio que yo sé que es muy bueno que los alumnos conozcan y que escuchen con atención. ¿Qué es lo que van a extraer de esa experiencia? No lo sé. Algunas cosas sí sé, pero hay otras que, qué sé yo, es capaz que a este lo impacta de una manera, a aquel de otra, a uno le aburre. Sí. Pero hay como cierto repertorio de gran profundidad, de gran significación, y que por lo tanto vale la pena conocer. Por suerte, no sabemos qué es lo que va a extraer cada uno. ¿Te has encontrado con sorpresas respecto de la recepción? A ver, hagan un ejemplo, decime, que vos digas, bueno, esto quiero que lo trabajemos, vamos a escuchar. Claro, por eso yo pongo un ejemplo esperando que llame la atención cierto procedimiento, cierto elemento que aparece, y por ahí lo que le llama la atención es otra cosa que también está presente y que yo no lo vi, no lo percibí de ninguna manera. Empezar a verlo vos. Claro, y por eso se aprende tanto, si te mantenés con cierta apertura, aprendés muchísimo cuando das clase. Total. Aprendés muchísimo de los alumnos. Cuando das clase y cuando no das clase, digo, en la vida, ¿no? Claro, pero... Con esa apertura, digo, andar por la vida, así me parece. Escuchando preguntas, prestando atención a las preguntas. A la pregunta. Te voy a dar algo. Dale. Que forma parte de tu historia y de la mía en este caso. Y aparte de eso, quizás haya como algún disparador. Sí, uy, qué bueno, yo no lo tengo, se lo perdí. Por lo menos voy a hacerme una copia, con una foto. Esto es para vos. ¡Oh, gracias! No. Gracias. Vamos a mostrarlo, a ver. Oh, buenísimo. Bueno, a ver, ¿qué te acordás de esto? Nos lleva, en este caso, 2004. Mirá. Hace 21 años, más o menos. A ver.
Claro, acá estaba con Franquito Vivaldi, que yo lo nombré hace un rato. Sí. Nada, qué sé yo, una etapa de lo que he hecho con la música muy linda. Además, escucharlo a Eduardo Giorlandini, qué lujo, ¿no? Qué lujo. Qué Sí, campo, qué total. campo, Claro, Giorlandini, qué campo. total. Eh, Pero, a ver. bueno, además creo que ahí los conocí a ustedes. Yo no sé si lo había escuchado Ah, antes. mira. No sé, no me O acuerdo. sea que nos escuchaste Sabía en que vivo. sabía que Ok, existían. Pero no pero sé si los habías escuchado. lo, Me encantó esa onda lo de los escuchaste en vivo Rivero. por primera vez, Sí, no grabado. sí, sí. Pero, por ejemplo, a ver, nosotros había como un espectáculo de tango, claramente, con dos propuestas, y esto, por más obvio que parezca, vamos a decirlo para que nos metamos un poquito ahí. Dos propuestas muy diferentes. Para cualquier persona se da cuenta que eran dos propuestas diferentes. Metiéndome un poquitito en eso, lo primero que se presenta como diferencia, bueno, a simple vista son los colores de los cantores, digamos, por Claro. supuesto de voz, pero sin metiéndonos en la música, lo que más veíamos claramente y que era interesante como para ofrecer como espectáculo es que, qué sé yo, armónicamente eran dos propuestas diferentes, Sí, sí. melódicamente y rítmicamente, y sin embargo tenía el nombre de tango, ¿no? El espectáculo. Bueno, ¿qué podemos hablar de eso? Para mí mucho, porque muchas veces yo me pregunto cuál es el camino que debiera seguir, cuál es mi escuela como músico. Resulta, una respuesta que me he dado es, si vos nacés en Río de Janeiro en 1950, está clarísimo cuál es tu música. Si vos nacés en Buenos Aires en 1940, está clarísimo cuál es tu música. Ahora, si nacés en 1960 en Bahía Blanca, ¿cuál es tu música? ¿La del U2? ¿Cuál es? ¿La de los primeros Bueno, en discos? parte sí. Claro, pero claro que sí, pero claro que sí. Entonces, no es otra cosa, también te puede tocar nacer en una provincia del norte y entonces en los patios aprendes a tocar la guitarra y ves bailar chacarera, o en el noroeste, bueno, en Cuyo, cada provincia tiene su tradición cultural y musical Sí, sí. particularmente. La de esta parte, la verdad yo no tuve, habrá algunas expresiones que son autóctonas y transmitidas por tradición, Sí. pero bueno, no fue mi caso, para nada. Ok. ¿Y cuál fue tu caso? Y de escuchar cómo mi vieja cuando cocinaba ponía la radio y pasaban música. Y, Pero, bueno, ¿y qué y un pasaban ahí? flaco ¿Qué te que vivía en la acordás? esquina tenía discos, tenía un tocadiscos, y entonces nos juntábamos a escuchar ¿Pero te música. acordás qué escuchabas ahí? Por supuesto, los Beatles. Ahí va. Por eso, Beatles es, y yo creo que es la influencia más fuerte que tuve en toda mi vida con respecto a la música, porque es por ellos que yo dije, yo quiero hacer eso. Bueno, pero ahí coincide con la década del 60, esto que decías vos. Claro, En el caso de semejante banda, trascendió todo, literalmente todo el planeta. Todo el planeta estaba escuchando, ¿no? De alguna manera. Quiero decir, nosotros estábamos en Argentina, provincia de Buenos Aires, y llegaba esa data. A ver, ahora que me decís esto, ¿cuándo crees vos que empezás? Eso es la que estaba en la familia y en la realidad, en el entorno tuyo. ¿Cuándo sentís que empezás vos a buscar música por tu cuenta? ¿Qué te acordás? Tipo, primer disco que compraste o primer búsqueda que hiciste o que grabaste. y los Beatles, cuando conocí, porque había pibes del barrio que tenían discos de los Beatles, y yo los conocí, yo dije, yo quiero eso. Ahí va. Así que con lograr que mis viejos me compraran un disco de los Beatles fue Un difícil. pibito de la primaria, esa época estamos Sí, hablando. sí, sí, Bien. ¿Y eso llegó? ¿Se hizo? sí, sí, por ¿Llegaste a tener suerte, algún disco? por suerte. Después me los empecé a comprar yo en la adolescencia, naturalmente. Eh, eran caros, o sea, comprarse un disco era un evento. Total, total. Eh, Lo cual lo hace mucho más disfrutable y se le otorga mucho más respeto que lo que merece, ¿no? qué sé Eh, yo, Me parece, ¿no? Hay antes tantas había formas escasez y ahora hay y ahora hay sobreabundancia. sobreabundancia.
En la sobreabundancia hay que limpiar toda la mugre y en la escasez hay que matarse por conseguir uno. Sí, viste, pero eso está bueno volver a escuchar un álbum y no pasar los temas así, viste. Respetar ese ritual. ¿Has pasado por esa experiencia de ponerte a escuchar todo un disco entero? Sí, sí. Sí, cuando era ya todavía bastante chico, ya me dedicaba a momentos en los que en la casa no había nadie más que yo, o no sé, o quizás estaba mi hermana. Eh, sí, me sentaba a escuchar un disco entero, ¿sí? Y escuchaba Piazzolla, los Beatles o Bach. Tranqui los tres. La trilogía ¿Por tranqui, qué pero tranqui? no, pues te digo, impresionante, impresionante trilogía. Y Claro. trilogía que tienen mucho en común. Y trilogía se llamaba el primer disco que me compré de Emerson, Lake and Palmer, porque cuando llegó el rock sinfónico me partió la cabeza. Cuando llegó, ¿Vos digo, a Bahía Blanca, ¿no? cuándo fue? A ver, ¿vos qué edad tenías? ¿Ya Y adolescente? tendría 14, 15, no sé. Yo Impresionante. escuchaba un programa de radio que tenía a Carlos Rivas Wilson, que se llamaba Nueva Dimensión. Y ahí escuchaste el... Yo escuchaba todo lo que pasaba, Sí, pero me parecía tremendo eso. Y de ahí saqué información para empezar a comprar música, ¿no? sí. El rock Qué sé yo. sinfónico, aparece Emerson. ¿Qué más? A ver, ¿qué te Emerson acordás? Lake and Palmer, me acuerdo dónde lo compré el disco, en una disquería que estaba. Después entrabas por Chiclana al 100 a una escalerita así de angosta, te subías a una habitación que medía 2 por 3 y ahí estaban todas las paredes forradas de discos y podías escucharlos. Claro. Y ahí encontré este Trilogy. No me acuerdo ni cómo se llamaba la disquería. En vinilo. El vinilo, Vinilo. claro. No había otra cosa. Impresionante. Bueno, sí, habría cassette, pero Empezaban a aparecer los cassettes, pero está ya en los 80 más los cassettes. ¿Viste? O sí, muy bien más. ¿Vos ahí ya tocabas algún instrumento? tocaba la guitarra. Sí, sí. Desde desde Y yo hace empecé a tocar la cuándo? guitarra a los 11 años, más o menos. O, no, un poco más. 12 años. ¿Por qué? ¿Recordás? Porque les dije a mis viejos que quería estudiar música y se les ocurrió mandarme al conservatorio. Yo quería tocar canciones de los Beatles. Me Ay, mandaron al conservatorio. Imagínate lo que era el conservatorio en esa época, ¿qué era? hace 50 años. Y era una concepción absolutamente tradicionalista. Se estudiaba música clásica, Sí, solo se leían partituras, sí, no se tocaban. La guitarra como instrumento para acompañar canciones, que es lo primero que le gusta a un pibe, no no existía. existía. O sea que Pero te si vos te la encontraste con eso. rebuscabas con lo que aprendías ahí, después, bueno, si lograbas pasar los 2 primeros años, digamos, de formación clásica, por supuesto después te daba para poder acompañar canciones. Sí, y fue más o menos lo que pasó. Claro, claro, enseguida con algún grupo de amigos, alguno me pasó una canción y me puse a intentarlo yo y después con el tiempo desarrollé la habilidad de poder sacar una canción de oído y tocarla por mi cuenta. Sí. Bien, ¿aparece el Alejandro compositor o enseguida? ¿Llevó más Más o tiempo? menos enseguida, por su, nunca muy profuso, ¿no? Siempre me tomaba mi tiempo. Pero ya, eh, cuando yo estaba en cuarto año, tendría 15 años, 16, formé un grupo vocal. Había un grupo acá en Bahía, un octeto vocal, al cual yo admiraba muchísimo, Poquito. octeto vocal que dirigía Carlos Celán, que se llamaba Gaudentes. Una maravilla. ¿Qué repertorio? Hacían repertorio, casi todo repertorio específico, digamos, para música vocal antiguo. Hacían madrigales, hacían
música del periodo isabelino de Inglaterra, hacían algunos arreglos de música folclórica, creo recordar bien, no sé, porque pensé que hace muchísimo, hechos por ellos, Neuro Spirituals también. Pero independientemente del repertorio, lo que yo recuerdo que me fascinaba era la sonoridad, de escuchar cómo se armaban los acordes con voces humanas, mixtas. Y realmente lo hacían muy bien. Fantástico. Y hasta alguna vez, ¿cómo sería de pesado? Yo conseguí que me dejaran ir a un ensayo, uno o dos ensayos. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, por imitación a ese grupo que Hiciste me vos tu propio encantaba, grupo. yo hice mi propio octeto. Claro. ¿También octeto? Claro, ¿Y cómo también. fue esa búsqueda? ¿Cómo hiciste? Y con los amigos que tenía a mano. Mi hermana, una amiga de mi hermana. Pero eran esos amigos Y cantaban, mi digamos, o hermana querían cantaba, cantar. había estudiado en el conservatorio piano, qué sé yo, sí, cantaba. Cuenta, nunca estudió canto. Nadie de los que estábamos en ese grupo. Okay. Después del conservatorio yo conocía a dos chicas que no estudiaban. Ah, sí, una estudiaba canto, porque es fagotista, después fue fagotista de la orquesta. No, les voy a nombrar. Sí. Zuli Álvarez, que era soprano. Mi hermana era la otra soprano, Maite. Después una chica que lamentablemente falleció hace poco, Marcela Tejerina, y Lucía Cabecchia, que es una profesora de piano que vive hace muchísimos años en Tres Arroyos, eran las contraltos. Los bajos eran Pablo Gerstein y Daniel Diego, que no se dedicaron a la música, no son músicos. Y los tenores éramos Nicu Sabeano, que es profesor de guitarra, también fue colega mío en el conservatorio, y yo. Bueno, y teníamos partituras que nos facilitaba este otro grupo que conseguíamos por ahí. ¿Año? ¿Qué año fue eso? Y 75. Y ahí empecé a escribir algunas cosas. Yo. Una de las primeras cosas que empezás a escribir es algo vocal, arreglos vocales. No, lo primero que hice fue una composición que le hice en la guitarra, pero después hice un arreglo para hacerlo con el octeto. Bueno, alguna otra cosa también. ¿Quedó algún registro de todas estas cosas? No, imposible. Ya que no tengo grabaciones prácticamente de nada buenas. No, todas las grabaciones que tengo son con defectos técnicos y defectos de interpretación. Bueno, pero son documentos, ¿no? Sí, sí. ¿No? Claro. No, pero de ese grupo no tengo bueno, ¿qué grabaciones. pasó ahí? ¿Lograron presentarse? ¿Hicieron un repertorio? No. ¿Se presentaban? No, solamente entre ensayábamos. ustedes. Solamente era una época bastante oscura de la Argentina, Claro, digamos, claro. que no había mucha vida cultural, no había. ¿Y qué repertorio eligieron ustedes? Ese repertorio que escuchábamos de los otros grupos. Había un grupo inglés maravilloso que se llamaba Swingle 2, continuadores de los Swingle Singers, y esa música nos encantaba. Ese era un grupo que hacía música vocal del Renacimiento, Sí. pero le agregaba bajo y batería. Wow. Y estaba muy bueno. Bach también hacían en arreglos vocales. Sí. Bueno, de ahí, ¿a qué pasás? La guitarra seguía estando. Y después me anoté en la universidad, empecé a cursar ingeniería y dejé por completo la música. ¿Ingeniería? Claro, ingeniería electrónica. Esa es la carrera que estudiaste. Bien. Claro. ¿Y ahí qué dejaste? Y dejé, tocaba en mi casa, pero... Bien, lo dejaste. No, claro, tocar para mí siempre tocaba un poco, pero nada que ver con la continuidad que había tenido en los años anteriores. Bien. Porque yo le había metido bastante a la guitarra, incluso tuve la suerte, antes de formar este grupo que te contaba, de ganarme una beca para ir a un seminario de guitarra que se dictaba en Brasil, en Porto Alegre, y ahí conocí tremendos guitarristas. ¿Qué año fue eso? 74.
¿Y fuiste? Y fui, claro. Y bueno, tuve la suerte de estudiar con profesores muy capos, de ver y guitarrear tocando temas de los Beatles, con unos uruguayos que se tocaban todo, ¿Cuánto tiempo con estuviste ahí? un mes. Sí, una experiencia muy, muy linda fue esa. Muy movilizadora, además, en el sentido eh, de conectarme con la música como un destino posible, digamos. Ya empezabas a pensar eso. Sí, sin embargo, después, no, bueno, mis viejos no me dieron mucho apoyo para que yo me dedique a hacer música, Claro, pero evidentemente tampoco estaba demasiado convencido yo, porque si no lo hubiera hecho igual. claro, claro. Y me parecía más prudente hacer una carrera convencional. Sí, sí. Tampoco tenía mucha idea de qué quería hacer. En general nunca tuve mucha idea de qué hacer con mi vida, incluso ahora. No, imagínate en ese momento, que Qué tenía bueno, 16 años. O sea, qué sé yo. Bueno, me meto acá. Me gustó mucho hacer la Pero has carrera. hecho, a pesar de eso que acabas de decir, no has parado de hacer cosas. Sí, No parece, digamos. pero te quiero decir, hay Sí, gente sí, que, como que le baje más la ficha de quiero claro, hay esto. gente que dice, esto es lo mío. Sí, Yo nunca sí, encontré que era lo mío. sí. La música me encanta, Por claro. eso, pero las dos tópicos que nombrás, las desarrollaste un montón. No es que como de alguien que va titubeando, digo, le metiste mucha pila a ambas Claro, yo cuestiones. siento que agarré siempre caminos llenos de curvas. Curvas. Mm, Nunca le metí derecho por, mejor, ¿no? qué sé yo. ¿No crees que la curva sea inevitable? No sé, pero bueno, nunca vi la lucecita del horizonte que te Ahí eso, va. no, no, Pero, no, nunca. ¿las buscabas? Porque a lo mejor no estabas buscando. No, creo que no. Claro. Siempre me gustó la reflexión, eh, las segundas lecturas, de todo, ¿no? Siempre me Por gustó. eso, hay como una búsqueda. El Creo que esa doblez. búsqueda ya de los 12 años y que el rock sinfónico, ahí esa es la lucecita, digamos. Es una Ahora, lucecita más en este cerca. momento tengo ¿Qué trajiste, a ver? MP3. Por supuesto, traje la MP3. guitarra, que fue el primer instrumento musical con el que me relacioné, el que quise estudiar desde chiquito. Después estudié piano y clarinete, pero Wow. después. Eh, Para, ¿por qué esta guitarra? no, ¿Fue al azar? esta es la que tengo. O Esta es la que tenés. sea, la que uso. Tengo otra guitarra que tiene un sonido muy, muy lindo, pero que me cuesta mucho trabajo tocar, así que opto por esta. ¿Te Eh, cuesta trabajo por la construcción de la porque guitarra? me resulta dura, me resulta Sí, incómoda, pese sí. a que suena hermoso, pero Siempre te he visto o vinculado, y me parece que lo refuerza la idea, con sonido de cuerda de nylon. sí, sí. Contame eso, a ver. Bueno, Eh, tiene que ver con los géneros, ¿no? Sí, me gusta mucho el sonido acústico sí, y toqué guitarra eléctrica. Cuando tocaba jazz, tocaba otro género, tocaba guitarra eléctrica, pero conectás más con nylon. en general hay algo que yo descubrí hace mucho tiempo y es que el piano acústico por excelencia, pero también la guitarra clásica, cuando vos tocas te suena acá, el sonido está acá. En los instrumentos eléctricos el sonido sale de un parlante, hay como una mediación muy larga, mecánica, digo, ¿eh? No me importa si se convierte en electricidad y después, no, Mm, no me importa, pero me refiero, hay algo como más táctil con el instrumento acústico que está en tus dedos el sonido, está ahí, como el instrumento de viento, que es otra maravilla, ¿no? Que lo haces vos con tu aire y con tus dedos. Eh, y creo que eso me atrae particularmente. Pero además la sonoridad, los instrumentos de cuerda acústicos se apagan. ¿Qué quiere decir esa Se palabra? apagan, como la vida se apaga, no es para siempre. Es como una guitarra eléctrica que hace y el sustain dura 3 minutos porque si tocas con cualquier tipo de procesamiento de los habituales, Sí, o incluso sin procesar,
por cómo funciona constructivamente una guitarra eléctrica, tiene un sustain como artificialmente muy largo. Sí, Artificial es todo, ¿no? Esto es recontra artificial. sí, sí, pero está pero quiero buena la decir, analogía, entiendo. Está bueno. me gusta el sonido Mm. que se apaga. Me Sí, gusta cómo pega la guitarra clásica, esta, la criolla, con el contrabajo. Son sonidos como cercanos a la moviera. madera, Sí. nada, es una cuestión de gusto personal. Me gusta Mm. esa calidez de sonido. Me gusta la música eléctrica, por supuesto, también escucho un Total, montón, total. pero no me importa. Cuando hoy que nos metimos en el tema de la época esta del tango y de la manera en que pensabas, ¿por dónde hoy crees qué te pones a tocar hoy, Ahora digamos? quiero recuperar algo de eso de hoy. Sí, que no nos metimos Porque, mucho. En la no, parte porque de la yo armonía te que dije dije. algo de que Bahía Blanca no hay una escuela Claro. tradicional. Entonces, mi abordaje de ciertos lenguajes, como por ejemplo el del tango, que me encanta, me parece el género este, sofisticado, digamos, el género que alcanzó un nivel de desarrollo más exquisito de los de origen popular argentino, eh, no lo puedo abordar yo como si yo hubiera nacido en Valvanera en 1924. No, yo nací en Bahía Blanca. Entonces, mi abordaje tiene ese paso artificial, llamémosle, es que lo escuché en la radio, escuché un disco, escuché alguna vez un concierto y hay como una apropiación que no es tradicional. Entonces, no le veo mucho sentido a querer cultivar cada uno de los detalles eh, del género como si fuera una cuestión de lealtad a un modelo, digamos, un modelo que está establecido ya y al cual se le rinde culto. De hecho, siempre me pongo a pensar que en las peñas, donde se suele cultivar bastante el respeto, la lealtad a un modelo consagrado de un lenguaje, a la vez se pondera mucho cada uno de los grandes compositores que ha habido, los cuales en su momento rompieron con todo, o sea, hicieron lo contrario. ¿Entendés lo que digo? Sí. Entonces, lo veo como un contrasentido eso. Entonces, bueno, como yo nací acá, yo digo, bueno, mi lenguaje es este. Tengo que ir apropiándome de todo lo que resuena en mí, de lo que yo escucho del tango, de los otros géneros que voy asimilando, pero tengo que expresarlo como me sale a mí con mi historia musical personal, no con una historia personal musical inventada, como si yo hubiera nacido en un barrio porteño. ¿Entendés? Sí, sí. Por ahí hay alguien que se crió escuchando tango tradicional y bueno, le sale naturalmente, Sí, y a mí total, no me total, sale naturalmente. total, total. Entonces, lo primero que escuché de tango, ¿qué fue? Piazzolla. Yo empecé por la otra punta, de ahí para atrás fui. Y ahí empecé a descubrir, bueno, todo lo valioso que había en los compositores más antiguos. Y me gusta casi todo el tango, qué sé yo, parece una cosa increíble. Pero no crees que hay, está bueno, como lo que decís. ¿No crees que también en la historia o en tu entorno o en el pasado hay tópicos dentro del tango que tampoco distan tanto de, de estar en Capital, en Buenos Aires, digamos, lo ves a la vez como muy lejano el En las paisaje y el letras, contexto en las en letras? las letras. Ah, ok. Sí, la letra del tango es una letra, digamos, muy genéricamente de cultura ciudadana. No es Total. que sea específicamente de Buenos Aires, porque las historias en las Las- que la- se te la meten. apropias más o menos, las ejecutás. Claro, claro, absolutamente. Bueno, hay algo que justamente me está interesando mucho en este momento, lo que quiero hacer ahora con la música, que es la temática del amor, desde la perspectiva del tango, en los 40, en los 50, cómo va siendo, cómo se va dando Sí. eso. Eh,
y es absolutamente universal. Sí. ¿Y qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo Ahora lo tengo abordaste? idea, todavía no puedo contar Sí, mucho porque hay otra gente involucrada y total, total. hasta que no esté Pero lo que más decías, lo definido, decías en el sentido pero de lo textual o de lo musical, la temática esta que decís como concepto. no, Ambas. esto de lo cual hablaba recientemente es con respecto a las letras. Bien, está bueno, está bueno. Las letras, la idea básica esta que me está dando vuelta por la cabeza y que le quiero dar una forma para hacer un espectáculo es el amor no cambia con el tiempo. El amor es casi siempre exactamente lo mismo. Lo que cambia son los vínculos a través de los cuales la gente lo materializa, lo encarna. Creo que estamos en una época en la cual eh, lo que prevalece es el miedo al vínculo. Entonces, los vínculos aparecen siempre contaminados, teñidos, caracterizados por el miedo al amor. Digamos que tener un vínculo muy fuerte y a la vez amoroso es un gran peligro. ¿Qué opinas de eso vos? ¿Lo sentís totalmente, te identificás con esa idea o no te No, pasa? totalmente ajeno a mí. Totalmente ajeno a vos. ¿Y qué te pasa cuando lo ves en alguien? Quiero Pero para que decir, quiero enganchar con lo que venía, sí, digo, sí. eso es a diferencia del modelo que se presentaba hace 100 años en una Donde había una canción. romantización. Exactamente. Sí, igual yo no uso la palabra romantización porque yo le doy otro significado a la palabra romántico y me ¿Cuál identifico. es? ¿Cuál Y es? para mí el núcleo del espíritu romántico está en la aceptación de que la realidad humana está mucho más allá de lo comprensible. Total, total, por ¿No? suerte, El por mundo suerte. del inconsciente, de los Total, sueños, bueno, vos sos total. psicólogo, ¿qué te iba a decir? Pero por Y del suerte. arte. O sea, hay una cantidad de dimensiones a donde no llega Sí, sí, el conocimiento científico, sí. pero no es que descrea de conocimiento científico, yo que laburo en matemática, no, pero hay mucho más. Sí. Bueno, el espíritu romántico es el que sencillamente acepta toda esa oscuridad que forma parte de nuestro ser. Además de aquella otra parte que sí es comprensible y relatable. Bueno, en ese sentido me considero romántico, en el sentido de nunca dar por cerrada la comprensión o la asimilación de algo, sino tener bien Se te presente sorprenda, que hay te puede muchas dimensiones, sorprender. y que hay muchas dimensiones que por ahí no conocemos, hay Bien. misterios, muchos. Sí, sí, En la música lo mismo, ¿no? total. Ese deseo de aventurarme con cierta cosa experimental, aun cuando abordo un género muy cerrado como el tango, es un poco el intento de mantener vivo ese espíritu. Y con respecto a lo que decía del amor, y esto que quiero hacer un espectáculo que aborde eso, quisiera mostrar cómo la aparente diferencia diametral que hay entre el amor de hace 100 años y el de ahora, es eso, es aparente. En realidad, es como un mismo objeto, como si fuera el monolito negro de la película 2001, frente al cual, en distintas épocas, cada uno se sitúa como puede frente a esa cosa majestuosa. Pero la cosa majestuosa es más o menos la misma siempre. Esa sería la Sí. idea que me gustaría Ya darle está, vuelta. en qué momento está de desarrollo este día? Digo, ¿hace mucho que venís con esto Y trabajando? estoy buscando canciones que se adecuen a eso, leyendo algunas cosas, reuniéndome con otra gente, a ver cómo darle forma. Sí, pero ya hace un tiempo, digo, que venís con esto. Un poquito, un par de meses. No hace mucho, no hace mucho. No, no, no. ¿Te pusiste, por qué crees que estás con esto en este momento? ¿Por algo de artístico o algo personal o ambas? Quiero decir, por No, qué hoy personal, personal. personal? Porque Está bueno, está personal bueno, medio como está bueno. dándome cuenta de que al final son pocas las cosas que importan. Claro, Y el amor tal vez sea la más la importante. más importante.
total. Bueno, ¿qué otro objeto trajiste? Un mate. Un mate, por supuesto. Y sí, primero, bueno, tuve el impulso de decir, el mate, porque el mate me acompaña, soy muy matero. Sí. Muy. ¿Trajiste ese como símbolo o en particular porque... Este en particular tiene un valor especial para mí porque me lo regalaron mis alumnos el último día de clase antes de jubilarme. Qué lindo. ¿Qué fue? ¿Cuándo eso? Hace 4 años. 4 años. Un grupo de alumnos con el que tenía una relación muy linda, muy, muy linda. La verdad que trabajaron maravillosamente en plena pandemia. Las clases eran todas virtuales. Horrible la clase. Sí, sí. La clase virtual de música es lo menos, es horrorosa. Pues, sin embargo, los pibes trabajaron bárbaro. Y bueno, ese día creo que no me acuerdo, había algún tipo de actividad presencial que se podía hacer, ya no me acuerdo cómo era. Y aprovechamos y yo les dije que quería verlo, porque así los conocía. Y prácticamente a muchos los conocí en ese momento. Los conocí en vivo, los conocía por la pantallita del Zoom. Y bueno, y me llevaron... Pará, ¿y vos ya estabas por ya jubilarte, digamos? El último día de clase. ¿Vos decidís ir presencial ahí? Claro, porque había la posibilidad, ya no me acuerdo exactamente, de suponete que los exámenes pudieran ser algo, se podía, entonces digo, bueno, aprovecho y lo hago, el último día de clase lo hago presencial. Y fui, no sé si estaba del todo permitido. Porque, no importa, pero bueno, esto es lo que estuvo permitido. Y claro, y los alumnos me compraron un regalo que fue un equipo de mate, un termo, no, termo no. ¿Por qué crees que ellos deciden regalarte eso? ¿Porque vos lo llevabas a clase, el mate? ¿Porque vos les comentabas que eras fanático? ¿Por qué? No, porque como te digo, eran virtuales las clases. Ellos no me veían tomando mate. Sí, cuando daba clase presencial siempre tomaba mate. Ahí Sí. va. O sea, que era algo que ya te identificaba a vos. Claro. Sí, a lo mejor me veían tomando mate en las clases virtuales también. La verdad que no, ahora no. Sí. No sé por qué. Y bueno, pero tiene más anécdota. cosas el mate. ¿Qué más? A ver. Porque después pensé, ¿por qué elegí el mate? Claro, el mate, por ejemplo, si yo tengo que evocar imágenes familiares de cuando yo era muy chico y veo a mis viejos, los veo tomando mate. O la veo a mi vieja diciendo, Tomás, anda a llevarle el mate a papá. Está muy ligado a la vida familiar, ¿no? A imágenes lindas de la vida familiar. Hay de todo, ¿viste? En todas las familias. Sí, y fíjate que nosotros también, no sé qué pensás vos, cómo está también muy linkeado incluso en las letras, en la estética del tango y del folclore, ¿no? Donde más pesetes hace el mate, ¿no? El tango antiguo, porque antiguo. El tango cuando llegó a Recoleta hay como que hay cosas que se quisieron olvidar que existían. No, pero me entendés lo que te digo. Claro. Ese arrabal, el mate. El vivero, sí. El mate es un objeto muy importante. Claro. Claro. Y el folclore ni hablar. Ni yerba de ayer secándose al sol. Impresionante. ¿Pensaste en algún otro objeto? Claro, el otro objeto en el que pensé fue el álbum blanco de los Beatles. De vinilo. Sí. No lo tengo más, por supuesto. No tengo nada. Ya me quedan unos poquitos CDs y algunos cassettes que los guardé de souvenir. No tengo dónde escucharlos. No tengo ni reproductor de vinilo ni. Pero pensaste en ese porque en algún momento lo tuviste. Porque en algún momento lo tuve. Y lo exprimiste. ¿Por qué pensaste en ese objeto? En ese disco, digo. Por lo que explicaba hoy de los Beatles, de lo significativos que fueron para mí, para decidirme a hacer música. Y además, porque al no tenerlo, esta no presencia del objeto me parece maravillosa como para explicar qué está pasando ahora. ¿Cómo es ahora la relación con lo que antes era el objeto disco? Cuando bajamos música de la red, o por cualquier formato, y no está más ese objeto físico. Y así como no está más el objeto físico en el que uno se sienta para escuchar tampoco está más.
que uno escucha temas sueltos en el auto, o en general, ¿no? Hay excepciones, por supuesto. Sí, alguna pero vez es verdad, cambia la interacción con el objeto y con la música, en este caso. Eso me Cambia parece la muy interacción. significativo que no esté ese vinilo que era tan importante Sí. para mí. Entonces digo, voy a hacer eso, voy a llevar la ausencia del álbum blanco de los Beatles. Sí, que se hizo muy presente hoy, ¿no? Se hizo muy presente el concepto y el recuerdo. Sí. Bueno, ¿cómo te sentiste, Ale? Bárbaro, genial. ¿Qué más crees? ¿Qué más te gustaría contar, hablar? Yo creo que siento que también hubo que hacer, por supuesto, un resumen porque haces muchas cosas, ¿no? Pero algo que vos sientas que te gustaría compartir, más allá de las indagaciones que fueron saliendo, digamos. Creo que algo que salió más o menos, Sí. es que el espíritu desde el cual me gusta acercarme a la música es de búsqueda, pero a la vez una búsqueda que no pretende encontrarse con todas las respuestas, con alguna nomás, y que otras queden en el misterio. Y esa es la relación que siento que tengo siempre con la música y la que me gusta transitar. Digamos, ir hacia el terreno de lo absolutamente conocido y lo estandarizado no me tienta tanto como largarme por caminos que no conozco del todo. Sí. Sobre todo eso con vos. Y también, ¿no crees que eso le pasa al que te está escuchando? Que entendés que, quiero decir, que te interesa que el otro también pueda hacer una búsqueda. Me da la impresión, ¿no? A mí me gustaría mucho lograr transmitir eso, transmitir ese espíritu muy, muy, claro, activo, un público activo. Que hay otros artistas a quienes admiro, que yo les veo esa actitud de estar todo el tiempo no solo mostrando, sino movilizando, digamos, activando al espectador. Total, bueno, impecable, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno,